Así que bueno, mis hermanos, voy a compartir la pantalla del tema de hoy y como les dije, acompáñenme en oración con este tema, que espero que pueda ser de gran bendición para gloria de nuestro Padre bendito y para salvación de su pueblo. El último llamado al reavivamiento y la reforma es el nombre que le di. Recuerden que el mensaje del primer ángel que estuvimos estudiando durante tanto tiempo no es una proclamación puntualmente, no es que hay que ir a predicar puntualmente lo que hemos hablado al pie de la letra, aunque tiene mucho de proclamación, principalmente es una experiencia, un testimonio, lo que predica el mensaje del primer ángel. Predica que habrá un pueblo en los últimos días que temerá a Dios, que guardará sus mandamientos, que dará gloria a Dios, que adorará al Creador en el día santo. Pensando en eso, creo que este tema nos introduce a la siguiente sección. La semana que viene empezamos buscando la identidad profética, bíblica, histórica de Babilonia, que es parte del segundo mensaje. No debemos predicar nunca el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel sin vivir la experiencia del primero, porque recuerden que el segundo ángel se suma al primer ángel, o sea que nosotros tenemos que vivir la experiencia de temer a Dios, darle gloria y adorarlo, como Cristo quiere, para entonces, con la autoridad del testimonio, poder predicar el mensaje del segundo y del tercer ángel. Pero hoy vamos a hablar del remanente en el tiempo del fin. Cuando el Apocalipsis se refiere a nuestro pueblo, nuestra iglesia, lo hace en términos muy duros, justamente en la parte que habla en Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea. Y le dice, yo conozco tus obras, y eso se refiere a nosotros, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy dura la descripción de Dios, porque nos dice que nosotros tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Mientras la iglesia pareciera en los últimos días, según la profecía, jactarse de sus grandes virtudes, Dios ve a la iglesia con una necesidad urgente. La ve en una condición de desventuranza, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por lo tanto, la iglesia está urgentemente necesitada de un cambio, de que la oferta que Dios nos hace sea aceptada por el pueblo. En el año 78, la iglesia sacó esta compilación de citas de Elena de White en idioma castellano, aunque ya estaba en inglés, sobre la iglesia remanente. Y la introducción hecha por la iglesia, no por Elena de White, dice, hace un siglo se levantó un pueblo para predicar la pronta venida de Cristo, declarando que Dios lo haría surgir en cumplimiento de la profecía. Lo hizo surgir en cumplimiento de la profecía. Esto es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Aquel movimiento se conoció como el adventismo del séptimo día y creció desde su mismo comienzo. Lo más significativo es que las doctrinas distintivas predicadas por la Iglesia Adventista ganaron creciente fuerza y prestigio con el transcurso de los años. Fíjense que en 1978, aunque esto es anterior todavía, como unos 10 años anterior, pero en 1978 la introducción decía esto, ¿no? La Iglesia venía creciendo y además las doctrinas de nuestra Iglesia nos daban identidad. Dice acá que eran predicadas por la Iglesia con fuerza y había ganado prestigio en nuestras enseñanzas. Esto fue en 1978. En el año 2010, la Asociación General, en el concilio anual, votó un documento que se regaló a todas las iglesias. Quizás más de uno de ustedes tenga esta pequeña revista que contiene una colección de citas de Elena de White que ya existía en castellano, llamada Preparación para la lluvia tardía, pero se introducía con un voto de unas 4 páginas, muy interesante, que se llamaba así, llamado urgente, al reavivamiento, o sea, a que la fe que está muriendo se reavive, a la reforma, o sea que hay algunas formas que la iglesia tiene que tienen que ser reformadas,
Al discipulado, o sea, manteniendo ese estilo de vida, podríamos discipularnos en el camino del Señor, y finalmente a la evangelización. 4 áreas en un documento impresionante, votado por la Asociación General para la Iglesia Mundial en el 2010. Si ustedes no lo tienen, lo pueden conseguir en internet porque está ampliamente divulgado, se puede conseguir rápidamente. A través de esta necesidad y estos pedidos, la Iglesia reconoció que había una necesidad urgente de reavivamiento y reforma, y empezaron a haber muchos movimientos dentro de la Iglesia para llevar a cabo este reavivamiento, a través de la oración, del estudio de la palabra, a través de distintos programas que invitaban a que la hermandad volviera al Señor y hubiera una experiencia espiritual mucho mayor todavía que la que veníamos teniendo. Imágenes como esta que estamos viendo se hicieron muy populares y comenzó a haber una gran cantidad de predicaciones, semanas especiales de oración y de predicación. Incluso un ministerio de la Iglesia se dedica completamente al reavivamiento y la reforma, que es mayordomía. Pero quiero hablar con ustedes acerca del primer llamado que hubo a este, porque si bien este decía el llamado urgente al reavivamiento, la reforma, el discipulado y la evangelización, ya hubo antes un pedido de reavivamiento de parte de la Iglesia. Y quiero compartir con ustedes la historia del primer llamado. En este mismo librito, en ese mismo documento, se citan 2 citas de Elena de White, que son poderosísimas, sumamente emblemáticas, necesarias para nosotros. Ustedes la conocen, esta primera, en el 22 de marzo de 1887. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Este primer mensaje de Elena de White era en 1887, se dio bajo un contexto que vamos a estudiar a continuación, importantísimo tema y un llamado enorme, como la mayor y más urgente de todas las necesidades, nuestro primer trabajo, buscar el reavivamiento. En el año 1902, el 25 de febrero, ella hace un segundo llamado y ahora agrega reforma. Dice, deben realizarse un reavivamiento y una reforma, o sea que la falta de reavivamiento había hecho ahora necesidad de también una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora se suma el concepto de la necesidad del Espíritu Santo. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. Mis hermanos queridos, estas 2 citas son sumamente importantes y están dentro de ese documento. Son 2 citas que en distintos años la sierva del Señor, inspirada por el cielo, fue llamada a invitar a la Iglesia a un reavivamiento urgente, a un reavivamiento y una reforma bajo la dirección, la guía y la administración del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes el contexto, y esto lo estudié, lo vi de una presentación del pastor Roberto Pereira, que estudió estas citas y el contexto en el que las da. Por lo tanto, lo que viene a continuación es sumamente importante para los adventistas. Estas 2 fechas vamos a estudiar el contexto en el cual Elena de White fue movida por el Espíritu de Dios a hacer estos 2 llamados. En 1851, apenas 7 años después del chasco, cuando recién el movimiento adventista del séptimo día, que guardaba el sábado, se estaba afirmando y estaba haciendo un conocimiento más pleno de sus doctrinas, ella dice, algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado y por lo tanto piensan que puede continuar algunos años más y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. Vi que casi ha terminado el tiempo. Fíjense lo que ella afirma. Casi ha terminado el tiempo, que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. ¿A qué pudo estar refiriéndose la sierva del Señor? 1851, ella dice, yo vi que casi Cristo termina su obra en el santuario celestial. Casi Cristo está por venir a esta tierra. Pasaron varios años más
Y en 1868 ella debe retomar este concepto. Dice ella, la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. O sea que el Señor ha postergado su venida. Decía en 1851, Cristo está a punto de venir. En 1868 dice, no vino porque la ha postergado por misericordia. Continúa, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. O sea, por amor al pueblo escogido, Dios retrasa su venida. Hay una aparente demora en 1868. En 1883, varios años más, Elena de White va a decir con una vehemencia enorme y con esa dureza con la que ella habla, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado el mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Hermanos queridos, esto es durísimo. Esto es durísimo. Estamos viendo acá que hubo un problema, no en el mundo, no en el cielo, sino en el propio pueblo de Dios, que había retrasado la venida del Salvador. El mensaje no había sido predicado. El amor y la pasión con la que se aceptó el mensaje adventista en 1844 no era lo mismo en 1883. Ella reflexiona, Cristo ya habría venido. No ha venido porque no hemos cumplido. Y ella concluye, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida. Es por nosotros que Cristo se ha retrasado. Es en este contexto que ella da el primer llamado de 1887. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Buscarla debe ser nuestro primer trabajo. Fíjense que ella ahora va a reconocer, la iglesia necesita un reavivamiento. No es la misma iglesia de 1844. No se predica con la misma pasión, porque si no Cristo ya hubiese venido. No es la misma iglesia. Esta iglesia necesita un reavivamiento. En 1892, 9 años después, ella diría, muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sal sin sabor, pues el Espíritu Santo no está trabajando por medio de su ministerio falto de fe. No han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. No conocen la operación del Espíritu Santo. Fíjense que la sierva del Señor dice que muchos predican la verdad, predican el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles con completa verdad y vehemencia, pero sin el Espíritu Santo. Ella ahora suma el ingrediente de la falta del poder en el mensaje. Apenas 8 años después, ella vuelve a lamentar la pasividad de la iglesia y la falta de ese compromiso con el Espíritu Santo. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, si lo hubiéramos hecho, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Fíjese qué duro, mis hermanos. La sierva del Señor diciendo que hay un motivo por el cual este mundo de tristeza sigue haciendo sufrir a los inocentes, porque el pecado continúa creciendo, y esto es porque el propósito de Dios ha sido interrumpido, porque su pueblo no llevó a cabo la tarea que le correspondía. Un año después, ella va a decir una de las citas más tristes que vamos a compartir. Ella dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Fíjese que estamos a 120 años de esta cita. Si la sierva del Señor
inspirada nos enseña esto, quiere decir que lo que viene a continuación es el motivo por el cual Cristo no ha venido. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel, pero por amor a Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. El año siguiente es un año importante porque es el año del Congreso de la Asociación General, en donde ella va a hacer ese segundo llamado. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. Ella va a declarar que no es tarea humana ese reavivamiento, es tarea divina. Es dejar obrar al Espíritu de Dios en nosotros. Un reavivamiento dirigido por hombres va a fracasar. La iglesia para 1902 no había solucionado el problema de raíz. Un año después ella va a decir dos citas importantes. Sé que si el pueblo de Dios hubiera mantenido en una relación viviente con él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Cristo ya hubiese venido a esta tierra. Pero el pueblo de Dios, dice acá, no ha mantenido esa relación que había en 1844 con él, ni ha obedecido su palabra. Luego diría en ese mismo año, cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día del Pentecostés descenderá sobre nosotros. Fíjense que ahora ella nos está indicando la clave. Volver a tener esa unidad con Cristo para recibir el Espíritu, así como lo recibieron los apóstoles y pudieron en una generación trastornar el mundo de sus días. Las últimas dos citas en 1904. Ella va a decir, es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Fíjense que ella ahora coloca la responsabilidad en las manos de todo adventista, no del grupo, no del anciano, del pastor, del líder. Ella habla acá de que es el privilegio de todo cristiano apresurar la venida de Jesús. La última cita en 1909, ya muy avanzada en edad, la sierva del Señor, ella va a reconocer en toda su experiencia que la obra está atrasada. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Es durísimo, mis hermanos, esto. La sierva del Señor está declarando con sinceridad y con dolor que la tarea del pueblo de Dios está fallando, estaba fallando en sus días. Habían cosas que estaban interrumpiendo la proclamación del Evangelio al mundo de sus tiempos. ¿Cuál era entonces el contexto de las dos declaraciones con las que comenzamos? En 1851, ella decía, el tiempo casi ha terminado, Cristo está pronto a venir. Algunos años después, ella reconoce que la venida es postergada por misericordia. En 1883, ella declara Cristo ya habría venido. Si no fuera por nuestra falta de fe, Cristo ya habría venido. Este es el contexto del primer llamado. Nuestra mayor y más urgente necesidad, la de un reavivamiento. En 1892, cuando esto no sucede, ella declara el Espíritu Santo está ausente. Estamos predicando la verdad, pero sin el Espíritu. En 1900, ella dice, Cristo ya habría venido a esta tierra si hubiéramos hecho nuestra parte. Un año después, con tristeza, la sierva del Señor va a decir, tal vez estemos acá muchos años más. No creo que ella haya sospechado siquiera que el pueblo de Dios 120 años después todavía estaría acá.
1902, el segundo llamado, a un revivimiento y una reforma, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. 1903, hoy estaríamos en Canaán, en la Canaán celestial, si no hubiéramos fallado en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo, declara ella, será derramado sobre nosotros. Es privilegio de todos los adventistas, de todos los cristianos adventistas, apresurar la venida de Jesús, dijo en 1904. Pero finaliza una gran parte de su ministerio reconociendo que la obra está atrasada en años. Cristo en 1951 estaba pronto a venir. En 1909 Cristo no había venido y en 2021 aún estamos acá. Este es el contexto, mis hermanos, de los dos llamados. Es un contexto de decaimiento espiritual, falta de compromiso con la misión y falta de estudio de la palabra. Esto es lo que ella declaró, ¿no? Se habían separado de la fuente de la verdad. Y en estos años hubo un relajamiento del pueblo de Dios. Cristo no venía, la urgencia desapareció y pronto hubo una necesidad urgente de que la iglesia fuese amonestada a un arrepentimiento genuino, a un reavivamiento y una reforma. Pero hoy nos hace un nuevo llamado. Este fue un llamado histórico, que tenemos los datos ahí para leerlos y ver cómo la iglesia de los días de Ellen G. White falló lamentablemente en esto. Alguno podrá decir, bueno, si Cristo no hubiera venido en aquel tiempo, yo no hubiese sido salvo. Y mi hermano, eso se llama gracia. Eso es la misericordia del Señor, que transforma las malas acciones en bendición. Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. El Señor hizo de ello, de este error, abrir más misericordia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero así todo, la sierva del Señor nos invita, no debemos añadir pecado al pecado, haciendo que esto se retrase más tiempo. La iglesia entonces en 2010 hace un nuevo llamado, un llamado mundial al revivamiento, la reforma, el discipulado y la evangelización. Pero mis hermanos, este documento en su primera parte hace unas declaraciones impresionantes. Yo nunca leí algo como esto. Esto es sumamente fuerte. Y vamos a leerlo juntos. El 11 de noviembre de 2010. Y estemos preparados para lo que vamos a escuchar. Dios ha llamado de manera singular a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para vivir y proclamar al mundo el mensaje para los últimos días. Un mensaje de amor y verdad. Fíjense que está citado ahí el texto del mensaje de los tres ángeles. Y dice que es un mensaje para vivir y proclamar. Es lo que hemos estado predicando hasta ahora. Lo que hemos estado hablando cada viernes. La cita continúa. El desafío de alcanzar a más de 6.000 millones de habitantes del mundo con el mensaje divino para el tiempo del fin parece imposible. Noten ustedes esta cita. Esto lo está escribiendo los líderes de nuestra iglesia mundial, diciéndonos a nosotros como pueblo que el desafío para nosotros de alcanzar a los 6.000 millones de habitantes de este mundo parece imposible. Dicha tarea es abrumadora. Desde la perspectiva humana, el rápido cumplimiento de la gran comisión en algún momento cercano parece improbable. Esto es impresionante, hermanos. Estamos hablando de un sinceramiento crudo y brutal de parte de la iglesia, necesario, en donde la iglesia reconoce que estamos fallando, que no lo estamos alcanzando, que humanamente hablando no lo podemos alcanzar, y la cita no termina. Dice, la tasa de crecimiento de la iglesia simplemente no está acompañando el crecimiento de la población mundial. O sea, el mundo crece poblacionalmente a una escala mayor que la iglesia. Dice, una evaluación honesta de nuestro impacto evangelístico actual en el mundo lleva a la conclusión de que a no ser que haya un cambio dramático, no concluiremos la misión celestial en esta generación. Esto es impresionante. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos nuestros planes, estrategias y recursos son incapaces de concluir la misión dada por Dios para su gloria en la tierra.
Mis hermanos, yo nunca leí algo así de parte de la iglesia, nunca. He escuchado a gente acusando a la iglesia, lamentablemente apuntando el dedo contra líderes, contra instituciones, sin aportar nada con ello, maltratando a la institución, lamentablemente. Pero nunca escuché de parte de la iglesia una reflexión tan sincera como esta. Nuestros líderes en el año 2010 reconocen que si seguimos así, no concluiremos la misión en esta generación, que somos incapaces de cumplirla. Uno de los ideales del Club de Conquistadores dice que nuestro blanco, nuestro objetivo es el de alcanzar el mundo con el Evangelio de Cristo en esta generación. Pero la Iglesia Mundial en 2010 reconoce que si no hay un cambio, que si no pasa algo en la Iglesia, esto no va a suceder. ¿Esto es así? Miren esto, para el año 2010 había casi 7.000 millones de habitantes en el mundo y había una tasa de crecimiento mundial de aproximadamente 4,4 personas que nacen por segundo en el mundo. Por minuto, 267 personas nacen. Por hora, cerca de 16.000 personas. ¿Y los adventistas estamos creciendo a esa velocidad? Este es el marcador de la iglesia para el año 2010. La iglesia en el año 2010 había ganado 220.000 personas en la división sudamericana. Y en la conferencia general mundialmente se habían bautizado 1.055.000 personas. Mientras en el mundo anualmente nacían 140 millones de personas al año. Pero fíjense que acá el crecimiento que hay acá no se traduce en el mismo crecimiento de miembros. Esto es porque estos son los hermanos que entraron, pero también ustedes saben que hay mucha deserción en la iglesia. Por eso en el año 2008, de casi 16 millones que habían, se bautizaron más de 1 millón y la iglesia creció en 400.000 miembros al año. ¿Qué dicen las estadísticas aquí en Argentina y en Sudamérica, que es el lugar que nos corresponde estudiar a nosotros? Los resultados de la división sudamericana entre el 2010 y el 2018 nos muestran lo siguiente. Hubieron en esos 9 años, del 2010 al 2018, ingresos de miembros por bautismo, por rebautismo y profesión de fe, 2.036.807 personas. Pero apostataron de la iglesia, o paradero desconocido que no sabemos dónde están, que desaparecieron, 1.470.451 personas. Por lo tanto, sin contar fallecidos, en la década se fueron de la iglesia el 72% en Sudamérica. Y en la división sudamericana, entonces, perdimos en esos 9 años, 7 de cada 10 hermanos. Cerca de 3.142 miembros por semana abandonaron la iglesia. Esto implicaría que en el 2010 teníamos 2.156.000 miembros y en el 2018 habíamos crecido, pero no al nivel de la tasa mundial. Teníamos 2.487.000. También crecimos en cantidad de iglesias y grupos, de 22.812 a 27.907. En distritos también crecimos, 2.646 distritos en 2010 y 3.405 en 2008. Pero en cantidad de miembros, no. Éramos un promedio de 95 miembros por iglesia en 2010. En 2018 había más iglesias, pero ahora teníamos 89 miembros por iglesia de promedio. Y por distrito también bajamos, de 815 miembros por distrito, ahora hay más distritos, pero 731 miembros por distrito. Esta realidad nos muestra que el crecimiento en iglesias y en distritos no es real, porque en cantidad de personas que están en la iglesia hemos decrecido. En la Unión Argentina, durante los mismos 10 años, tenemos una realidad similar. Ingresaron a la iglesia 53.200 personas,
pero se fueron 34.564, por lo que el 65% de los miembros salieron de la iglesia, sin contar hermanos que fallecieron. Cuando uno saca el promedio, diríamos que entre 6 a 7 de cada 10 hermanos abandonaron la iglesia de promedio. Perdimos 74 miembros por semana. En el 2010 teníamos en la Unión Argentina 109.000 miembros y en 2018 118.000 miembros. En iglesias también crecimos, igual que en la división sudamericana, de 899 a 1.052 iglesias, y en distritos de 156 a 191 miembros, a 191 distritos, pero en cantidad de miembros no. Bajamos del promedio de 122 miembros por iglesia a 113, y de 700 miembros por distrito a 620 miembros. O sea que hay más pastores atendiendo distritos pastorales, pero no tenemos mayor cantidad de hermanos en cada uno de los... Se le bajó el audio, pastor. A ver. ¿No me escucha nadie, hermano? Sí, yo lo escucho bien, pastor. Bueno, entonces sigo. Quizás sea un problema suyo, mi hermana. Disculpe. Continúo, mis hermanos, con lo que me falta por compartir con ustedes. Vamos a estos 2 últimos años, año 2019-2020. Los ingresos en la Asociación Argentina Central, o sea que en nuestro campo es Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. En el 2019 entraron 951 miembros por bautismo, profesión de fe y rebautismo. Y en la Unión Argentina, 5.689. Pero se fueron también. Y fíjense que en el caso de la Asociación Central, se fueron más que los que ingresaron. Se fueron 1.037. Y de la Unión Argentina, 3.180. El resultado es que, en cuanto a la cantidad de miembros que entraron, perdimos 86 en la Central, y en la Argentina ganamos solamente 2.509, y todo esto sin contar hermanos fallecidos. El porcentaje quiere decir que ganamos un 100% de miembros y perdimos un 109% en la Asociación Central, y en base a la cantidad de hermanos que entraron, perdimos el 55% de los que ingresaron en la Unión Argentina. En el año 2020 la situación es peor, porque recuerden que estuvo la pandemia. La cantidad de bautismos e ingresos en la iglesia se redujo a menos de la mitad. 371 hermanos ingresaron el año pasado en la Central, y en la Unión Argentina 2.400. De estos salieron de la Central, fueron borrados de la iglesia 353, y salieron de la iglesia 4.108. Por lo tanto, el resultado sería que netamente la Central ganó 18 miembros en un año, y en la Unión Argentina perdimos 1.703. El resultado nos daría que, en cuanto a la cantidad de almas ganadas, en la Asociación Argentina Central perdimos el 95% de los hermanos ganados, y en la Unión Argentina el 170% de los hermanos ganados. Esto es durísimo. Es durísimo porque no hablamos de esto, no nos gusta hablar. A mí no me gusta hablar de estos temas, pero hay una necesidad de que lo entendamos, porque esto nos desnuda de alguna forma. Y recuerden, mis hermanos, para los que tienen más años de iglesia, más experiencia, que tampoco muestra la realidad de esto, porque no siempre desglosamos a los hermanos que abandonan la iglesia. Las listas de la iglesia tienen muchos miembros, pero no son miembros reales. Hay muchos hermanos que ya se han ido de la fe, pero siguen en la lista. Esta es mi pregunta: ¿qué nos está pasando entonces? ¿Qué está ocurriendo con el pueblo de Dios? Que de repente el mensaje que tenemos ya no está dando el resultado de antes. Durante los últimos años, hemos perdido un 1% de efectividad por año. En el año 2010 necesitábamos cerca de 13 hermanos, 14, para ganar un alma. Y en el año pasado, en el 2019, cuando todavía no había estado la pandemia, necesitábamos 22 hermanos para ganar un alma. Nos hace preguntar, las personas
están más duras o el pueblo de Dios no está sabiendo predicar el mensaje o no tenemos la pasión que antes teníamos. La Iglesia ha intentado ser consecuente con el llamado del 2010, ese llamado urgente que hemos leído hace un momento. Cuando reconocen que el pueblo de Dios no va a alcanzar la misión si no hay un cambio drástico. Recuerdo al pastor Miguel Piñeiro que trajo la idea maravillosa de las 40 madrugadas en el 2007, invitando a la iglesia a volver a conectar con Dios cada día en la primera hora del día. El pastor Ted Wilson en el Congreso del 2010 hace un énfasis puntual hacia el reavivamiento y la reforma y le pide al Ministerio de Mayordomía que se encargue de esta tarea a nivel mundial. Así en el 2011, en abril, nace por primera vez Reavivados por su Palabra, que nos invitaba como Iglesia Mundial a volver a la palabra, a leer un capítulo de la Biblia por día. En el 2013, con el libro de Mark Finley, 10 días en el aposento alto, comenzamos el año orando, 10 días de oración por el Espíritu Santo y 10 horas de ayuno. En el 2015, cuando se terminó de leer toda la Biblia, vuelve Reavivados por su Palabra, pero ahora sumando el proyecto Creed en sus profetas, que nos invitaba a leer la Biblia junto con los escritos de Elena de White. Esto fue en julio del 2015. Y la Iglesia ha sacado una cantidad de literatura apoyando la obra del reavivamiento y la reforma. Algunos manuales de estos son sumamente interesantes, como por ejemplo, aquí este que estamos acá fue un folleto de escuela sabática en el 2013, dedicado directamente al reavivamiento y la reforma con su libro. Acá están los manuales de las 40 madrugadas y los libros, entre varios otros, que fueron escogidos, editados por nuestra casa editora, para que la iglesia tenga ese reavivamiento. Sin embargo, aunque hemos visto lo que tenemos, la realidad a través de los números, no hubo un tiempo que buscáramos más el reavivamiento y la reforma que ahora. Hubieron tiempos donde hablábamos del reavivamiento y reforma, pero nunca lo buscamos tanto como hoy. Ahí con lo que les estaba mostrando, a través de programas, de manuales, de distintos énfasis que la iglesia ha dado para que alcancemos ese llamado que la iglesia ha hecho al reavivamiento y la reforma, pero parece no estar dando resultados. Entonces hoy muchos coinciden que la iglesia está devaluando su compromiso con Dios, su compromiso con la palabra, con la misión, con los 10 mandamientos, lo cual nos lleva a perder nuestra identidad y propósito. Ese es el motivo de los temas que estamos hablando. Vieron que se llama identidad adventista, porque es justamente este el punto, hablar de nuestra identidad y nuestro propósito. Nuestro propósito se marca por nuestra identidad. Una vez que entendemos para qué estamos acá, quiénes somos, entendemos para qué Dios nos llamó. O sea, si no comprendemos nuestra identidad profética, nunca entenderemos nuestro propósito profético. Y esto es importante porque buscar un reavivamiento y una reforma sin la palabra es peligrosísimo. Por lo tanto, voy a resumir porque creo que ya me pasé bastante del tiempo. Estoy ya con bastante tiempo, no quería hacerlo muy largo, pero es muy difícil dar un tema como este brevemente. Voy a dar 4 convicciones personales con respecto al reavivamiento y la reforma. El primero, que no se alcanzará a través de un programa. La sierva del Señor dice, esta promesa, la promesa del Espíritu Santo, nos pertenece tanto a nosotros como a ellos, a los discípulos. Y sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. Como consecuencia de este silencio con respecto a este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos por su cumplimiento real que acerca de esta promesa del don del Espíritu Santo por el cual ha de concederse eficiencia a toda nuestra labor espiritual. La promesa del Espíritu Santo es mencionada por casualidad en nuestros discursos. Las profecías han sido tratadas detenidamente, las doctrinas han sido expuestas, pero lo que es esencial para que la iglesia crezca y las almas sean convertidas a Dios, ha sido por mucho tiempo dejado fuera del esfuerzo ministerial. O sea, Elena de White es muy dura con respecto a esto. Es peligroso buscar un reavivamiento y una reforma sin mayor estudio, si no se estudia el tema. Y hoy muchos coinciden
es que está habiendo un desconocimiento del plan de salvación, un desconocimiento claro del plan de salvación dentro de nuestro propio pueblo. Hay muchos hermanos que en vez de nutrirse de la Biblia, se nutren de sermones de internet, y eso es peligroso también. Y hay poco estudio del folleto de escuela sabática. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un reavivamiento verdadero? ¿A través simplemente de programas de la iglesia? No. Se alcanzará a través de un estudio más profundo de la palabra. San Pedro dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo da la palabra, y en Juan 14 se dice al Espíritu, se le llama Espíritu de verdad. En Juan 17 se dice que la palabra es verdad. ¿Se acuerdan que dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad? Y en Juan 16 se dice que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no guiará hacia la verdad. Por lo tanto, querer un revivamiento basado en la palabra sin el Espíritu Santo es un camino que no nos llevará a un verdadero revivamiento y reforma. El segundo punto que quiero dejarles como sugerencia, como pensamiento personal, es que no va a darse en grupo. Y quizás nuestra confusión con que sí se dé en grupo es porque el Pentecostés fue en grupo. Dice Hechos 2, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Así que hemos hecho reuniones para estar más unidos. Nos hemos encontrado, hemos buscado la manera de unirnos como iglesia para recibir el Espíritu Santo, y ahí hay un error. No podemos estar unidos sin el Espíritu Santo. No podemos alcanzar la condición que los discípulos tenían en el aposento alto sin haberlo recibido antes de forma personal. Si la iglesia recibió el Espíritu Santo de forma general, corporativa en el Pentecostés, fue porque lo había recibido antes de manera personal. Y esto es bíblico. En Juan 20, cuando Jesús estaba resucitado, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como ellos recibieron de parte de Jesús el Espíritu Santo de manera personal, fueron lo suficientemente humildes y sensibles a Dios para confesar sus pecados, para arrepentirse, para reconciliarse y para estar unidos. Si nosotros esperamos estar unidos como iglesia para recibir el Espíritu Santo, fallamos. El revivamiento no será en grupo. El revivamiento falso comienza en grupo. El revivamiento verdadero comienza en tu corazón y se extiende hacia el grupo. Elena de White dijo con respecto a esto, mediante el Espíritu el Señor impartió su propia santificación y dotó a los suyos de su poder para ganar conversos al Evangelio. De allí en adelante, Cristo viviría mediante sus capacidades y haría por intermedio de las palabras de ellos. Los discípulos recibieron el privilegio de saber que desde ese momento, y está hablando de Juan 20, desde ese momento que recibieron el Espíritu Santo, eran uno con el Señor. Deberían apreciar sus principios y ser controlados por su palabra. Fíjense otra vez, la importancia de la palabra. Es ahí donde comienza el reavivamiento. La tercera cosa que les comparto es que no es místico. Esto es porque últimamente han salido muchos movimientos bastante místicos con respecto a la oración y otras cosas. Y esto es porque se funde el cristiano en lo emocional. Pero en Romanos 5 dicen que esto es algo completamente racional, es un principio dado por el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios va a derramar el Espíritu en nosotros a través del Espíritu Santo. En Hebreos 8:10, la palabra dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y me serán por pueblo. O sea, el reavivamiento vendrá cuando por el Espíritu Santo Dios ponga sus leyes, su palabra en tu corazón y en el mío. Es personal, es racional y emocional, no es místico. Sobre esto, Elena de White dice en Hechos de los Apóstoles. Después del descenso del Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos estaban tan llenos del amor de Cristo,
del amor hacia Cristo y hacia aquellos por quienes Él murió, que los corazones se conmovían por las palabras que ellos hablaban y las oraciones que ofrecían. Hablaban con el poder del Espíritu y bajo la influencia de ese poder, miles se convirtieron. Pensando en esto, quiero ir al último consejo, que tenemos que volver a la palabra mucho más que antes, porque la palabra hará que el Espíritu Santo produzca en nosotros la identidad y el propósito general, real. Miren el ejemplo en el Pentecostés, donde los discípulos no solamente arreglaron sus problemas y oraron, sino que estudiaron. Esto es un asunto importante, no es solamente orar y orar, sino es leer y orar, recibir de Dios el mensaje y yo de responderle a Dios en oración. En Lucas 24 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense que Cristo estaba llegando a ellos con el Espíritu Santo para que entendiesen las escrituras. Elena de White, nuevamente, en Hechos de los Apóstoles, página 19. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender. O sea, les explicó la palabra. Durante estos días Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia, mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido. Su fe en Él se estableció plenamente. Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se le habían encomendado. Los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, que hoy nosotros tenemos en los evangelios, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar pecados, de todas las cosas que habían sido testigos y debían hacerlas conocer al mundo. Había una comprensión, y termino. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Fíjense que hay arrepentimiento y confesión. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, que nosotros lo hacemos a través de la lectura de la palabra, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande. Si tan solo lo entendían, si tan solo pensaban en él, ahí no terminé de colocar la cita. Este es un primer ejemplo, mis hermanos, del Pentecostés, pero hubieron muchos más. Decía, con respecto a nuestra identidad de cristianos, en el Pentecostés hubo una identidad que se afirmó en los discípulos. Dijo Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Hechos 11:26, la iglesia de Antioquía, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, mis hermanos, que ese reavivamiento del Espíritu Santo, del Pentecostés, gracias al Espíritu que había entrado personalmente en ellos y que se había extendido al pueblo de Dios y de ellos a la ciudad, había hecho que ellos fuesen llamados de una nueva identidad. Ya no eran judíos, ahora eran cristianos. Otros ejemplos, la reforma de Martín Lutero. Ustedes recuerden que Martín Lutero hizo una reforma impresionante en sus días, basado en la palabra. Otra reforma, la reforma radical que vino después, también relatada en el conflicto de los siglos, tuvo como base nuevamente la palabra. El reavivamiento de los mileritas, que dio como resultado el nacimiento de la iglesia adventista, tuvo como eje principal el estudio de la palabra, era profundamente anclado en la palabra. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren la abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. O sea, si creemos que vamos a encontrar un revivimiento solo orando,
No es así. La oración, no estoy queriendo dejarla de lado, es impresionante lo importante que es, por favor, mis hermanos, no me malentiendan. Solo estoy diciendo que si la palabra no está ahí, no va a alcanzar con la oración sola. La oración no puede estar privada del estudio profundo, no solo de la lectura, del estudio profundo de la palabra. Voy a cerrar, mis hermanos, con unos pensamientos más. Esta nueva identidad que Cristo nos da, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, o sea, ya no somos más de este mundo. Ahora soy una nueva criatura, nacida en el reino, con la identidad del cielo. No puedo parecerme a otro, tengo una identidad profética, algo que Cristo puso en nuestro corazón y está anclado nada más ni nada menos que en la poderosa palabra y en el libro de Apocalipsis. Como cristianos, quiero proponerles lo siguiente. Necesitamos un fuerte sinceramiento. Necesitamos hacer una mirada interior, urgente, brutal, real, y sincerarnos con nuestra propia condición. Como iglesia debemos urgentemente enfocarnos en la palabra, especialmente en nuestra identidad profética y especialmente en nuestro propósito profético. No creo que sea algo que pueda darse en una reunión, ni que pueda darse a través de un seminario. Es algo que, en este caso, por lo menos, que estoy presentando en este mensaje, es para un llamado a nosotros, es para un llamado a un último reavivamiento y una última reforma, un último llamado que Dios hace a este mundo y a esta iglesia. La iglesia que tiene en sus manos el privilegio maravilloso de llevar al mundo la gloria de Dios, como lo hemos estudiado en el mensaje del primer ángel. Dios nos dé la capacidad de alcanzar este propósito, mis hermanos, con oración, con estudio de la palabra y con testificación, entrando en el santuario, haciendo la obra que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que esta sea nuestra realidad, no la de desanimarnos por nuestra condición actual, pero tampoco la de ignorarla. Al observar cómo la iglesia está, tenemos que, más que nunca, dejar de ser testigos de una decadencia para ser protagonistas de un reavivamiento. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por compartir conmigo este mensaje. Espero que haya sido de bendición y de alarma para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.